Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy comenzamos con el estudio del segundo capítulo según Marcos. Así que si tú tienes tu Biblia, acompáñame en la lectura. Vamos a comenzar leyendo desde el primer versículo y dice así la palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. En la clase pasada, cuando nosotros terminábamos el estudio del primer capítulo de este evangelio, nosotros hablamos sobre la sanidad de un leproso, de un hombre que padecía de la lepra, a quien Jesús le recalcó de que no le dijera a las personas, que no pregonara lo que había ocurrido, sino que se presentara ante los sacerdotes. Pero este hombre hizo todo lo contrario, comenzó a hablar de lo que Jesús había hecho. Las personas, quizás viendo ese testimonio tan grande de un leproso haber sido sanado, comenzaron a crear estos grupos que perseguían a Jesús, y la palabra dice que ya él no podía estar en las ciudades, que se tenía que ir a los lugares desiertos para que él pudiera estar allí y las personas entonces llegaran a donde él se encontraba. Pero aquí, entrando en el capítulo 2, dice que él vuelve a la ciudad de Capernaum y muchos se juntaron allí. Él estaba en una casa y muchas personas se juntaron, y el detalle que nos da aquí dice, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, pero aún así él le predicaba la palabra. Jesús sabe la necesidad del pueblo. Jesús conoce la necesidad física de sanidad y todas estas situaciones por las cuales el pueblo estaba pasando, pero él reconoce que la necesidad mayor es que ellos escuchen la palabra del reino, que ellos escuchen cómo el reino de los cielos opera, cómo la salvación ha llegado, cómo los tiempos se están cumpliendo, cómo Dios ha bendecido a este pueblo ahora con la presencia del Mesías, quien los va a librar del yugo del pecado. No del yugo del imperio romano, pero el yugo del pecado, que es el que no les permite ellos avanzar. Entonces aquí dice el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí se nos presenta un cuadro y tenemos que utilizar nuestra imaginación. Jesús está en este hogar, en esta casa, está rodeado por personas, aún en la puerta las personas quizás están apretándose los unos a los otros. Está la casa totalmente llena de personas. Jesús está predicando, Jesús les está hablando de las buenas nuevas, y estos 4 individuos llevan a un paralítico quien está en cama. Ellos están tratando de cualquier manera de llegar ante la misma presencia de Jesús, pero la multitud que se encuentra en aquella casa se los impide. Entonces dice aquí que ellos suben al techo. Ellos descubren el techo, lo que quiere decir es que comenzaron a deshacerse de todo lo que había en aquel techo. Cuando nosotros estudiamos cómo eran las casas hechas en este tiempo, una parte de esa casa tenía quizás una terraza, quizás algunos le llamaban como un balcón, pero era una parte que se extendía, que estaba cubierta de tejas o de mazos de paja. Y estos 4 individuos, comenzaron a remover todo lo que estaba cubriendo aquel techo para ellos poder hacer poder bajar aquel paralítico frente a Jesús. Cualquier límite que estuvo frente a ellos, ellos trataron de vencerlo para poder cumplir el propósito que ellos tenían. Cuando nosotros amamos, estas son las cosas que nosotros hacemos por las personas a las que amamos. Nosotros corremos la milla extra por ellos.
Nosotros no nos cansamos de buscar ayuda por los nuestros. Cuando las personas necesitan de Cristo, se supone que esta sea la misma actitud que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que tomar esa actitud que estos 4 hombres hicieron. Si no podemos llegar por esta área, entonces vamos a buscar cualquier otra, pero vamos a cumplir con este propósito, y es de acercar a los que nosotros amamos a Cristo. Y esto, yo he escuchado muchas prédicas, yo he escuchado clases de esta enseñanza, y siempre hablamos de la fe de estos 4 individuos. Lo vamos a leer prontamente, pero aquí vemos ese amor que ellos tenían por este hombre. ¿Quién era este hombre relacionado con ellos? No sé. La Biblia no nos habla mucho, amigos, parientes. Pero sí sabemos el amor que ellos tenían, la fe, claro que sí, pero esto los llevó a ellos a hacerse camino. Cuando otras personas quizás nunca pensaron en este método, ese amor los llevó a subir a aquel paralítico hasta aquel techo, para ellos remover todo lo que cubría aquel lugar, abrirse ese camino, entonces llevar al paralítico a Jesús. Entonces dice aquí, el versículo 5 dice: a ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí Jesús, mientras está predicando, baja a aquel paralítico al frente de todas las personas que están allí aglomeradas ante Jesús. Ellos ven aquella escena, como aquellos 4 bajaron al paralítico, lo ponen frente a Jesús, y Jesús se maravilló de la fe de aquellos hombres. Jesús se maravilló de que aquellos hombres hicieron lo posible y lo imposible para poder llevar a aquel necesitado ante Jesús. Y Jesús reacciona a la fe diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros cuando estudiamos la ley, cuando nosotros estudiamos el pueblo judío, especialmente para este tiempo de Jesús, ellos siempre hablaban de que una persona enferma era como una señal de su pecado. Siempre el pueblo judío, los sacerdotes, estas personas de liderazgo se mencionaban a los enfermos como que eran personas pecadoras. No necesariamente tenía que ser el caso, pero muchas veces sí lo era. Muchas veces la enfermedad era una reacción a una vida pecaminosa. Y aquí Jesús lo primero que va a señalar es la verdadera necesidad. La necesidad más grande no era que él fuera paralítico, sino que necesitaba que fuese perdonados sus pecados. Y por eso es que Jesús permitió primeramente señalar aquella causa. Tus pecados te son perdonados. Así como dice aquí la palabra, estaban allí algunos escribas, algunos expertos de la ley, y comenzaron rápidamente en sus corazones a hablar negativo de parte de Jesús. Dice: ¿quién es este que quiere perdonar los pecados? Ellos reconocían el poder de Jesús. Ellos reconocían todas las maravillas que Jesús estaba haciendo, pero no podían entender que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Es aquí donde ellos se quedaron cortos. Entonces ellos esperaban que Jesús quizás inmediatamente le dijera al paralítico: levántate, pero no. Cuando escucharon que Jesús primero se dirigió al problema mayor, que era el de los pecados, comenzaron, dice aquí, a cavilar en sus corazones. Comenzaron a pensar todo este tipo de cosas y dijeron: él es un blasfemo, él no tiene el poder para perdonar los pecados, solamente Dios lo puede. Y dice aquí la palabra: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir?
decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí Jesús reconoce lo que aquellas personas están diciendo aún en lo más profundo de sus corazones. Nosotros no podemos ocultar nuestro verdadero sentir ante Dios. Nosotros podemos engañar al hombre, pero jamás a Dios. Hay personas que van a las iglesias con unos propósitos que no son los correctos. Podrás engañar al hombre, a los líderes, a tus hermanos en Cristo, pero a Dios no lo vas a engañar. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo de aquellas personas que no exclamaron palabra. Simplemente en sus corazones, lo más profundo de sus seres, ya estaban hablando cosas en contra de Jesús. Ellos estaban ciegos, no podían ver lo que enfrente suyo estaba sucediendo. Se les fue anunciado que el Mesías vendría, se les fue anunciado que el reino de los cielos ya se había acercado, pero aún así ellos estaban totalmente bloqueados por su religiosidad. Ellos buscan un Mesías conforme a sus propios requisitos, pero no quieren reconocer la autoridad divina que Jesús tiene. Entonces, lo más hermoso aquí es que Jesús, al frente de todos, Jesús le dice, ¿por qué ustedes están pensando de esta manera? Porque ustedes tienen estos sentimientos en sus corazones. Y cuando dice que es más fácil decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate de tu lecho. ¿Qué sería más fácil? Lo más fácil sería, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso no necesita de una evidencia física. Pero decirle a aquel paralítico, levántate, toma tu lecho, eso sí requería una evidencia física. Pero él le dice después, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús aquí en esta acción ha mostrado tanto y tanto de su poder. Primero reconoció lo que estaba en lo más profundo del corazón de aquellos escribas. Segundo, él les dice, ¿ustedes creen que esto es más fácil? Decir perdonar los pecados. No. Parecía lo más fácil porque no requería evidencia. Pero él les dice, no, yo te voy a enseñar ahora que yo sí tengo poder, que este poder me ha venido del Padre, que este poder es del reino de los cielos. Le dice aquí claro, que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados. Para yo mostrarte de que yo tengo la potestad de perdonar los pecados. Y ahí mismo le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y camina. Yo me imagino la cara de aquellos escribas. Yo me imagino la expresión de todos los que estaban allí, viendo cómo Jesús los delató al frente de todas las personas y ellos no pudieron negar lo que allí había sucedido. Y es hermoso porque Jesús, cuando se está refiriendo a ellos, a los escribas, que eran los expertos de la ley, que eran los expertos en las escrituras, Jesús se menciona a sí mismo como el Hijo del Hombre. Jesús se refiere así, dice, para que ustedes entiendan que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra. Cuando Jesús le dice eso a aquellos escribas, Jesús los está llevando al libro de Daniel, que describe al Mesías por venir, al Hijo de Dios, mencionándolo como el Hijo del Hombre. O sea, que como aquellos hombres eran expertos en las escrituras, Jesús le dijo, ustedes que son expertos, ustedes se están perdiendo de lo que Daniel habló de mí. No han entendido todavía que yo soy el Hijo de Dios. Qué hermoso. Cómo Jesús aquí desenmascaró a aquellos líderes ciegos. Cómo Jesús aquí
aquí primero su misericordia para aquel pecador que estaba encamado. Pero después no solamente aprovechó la situación de aquellos escribas y levantó el paralítico, sino que él tomó la autoridad y le enseñó no solamente a los escribas, a todos los que se encontraban allí: yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios, el que vino para vencer, el que vino, el que tiene autoridad, el que el poder del cielo opera en él. Hermosa esta palabra, y nosotros tenemos que gozarnos de que esto haya sucedido, de que esté aquí plasmado para nosotros aprender de todo esto. Vemos aquí que luego el paralítico tomó su camilla y se fue. Yo me imagino la impresión de aquellos 4 que lo llevaron, la alegría de que su esfuerzo valió la pena, de que todo lo que ellos hicieron para poder llegar donde Jesús tuvo resultado. No nos cansemos de luchar por los nuestros. Llevemos a las personas que sabemos que tienen necesidad, vamos a llevarlos a Cristo. Vamos a llevarlos a Cristo porque Él tiene el poder. Que nuestra fe no mengüe. Vamos a abrir camino por donde sea posible para nosotros traer a nuestros amados ante el que tiene poder, el que tiene toda la autoridad para hacer todas las cosas nuevas. Entonces después dice aquí en el versículo 13, dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Él sale del centro de Capernaum, comienza a caminar por el mar y dice aquí: y les enseñaba. Nuevamente Marcos no nos da los detalles de la enseñanza de Jesús, pero deja bien claro que Jesús, donde quiera que está enseñando. Dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aquí vemos el llamado de Leví, quien es Mateo. Dice que cuando él estaba en la orilla del mar, estaba enseñando, vio a este cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran odiados, sumamente odiados por los judíos. Ellos se veían como traidores, ya que ellos trabajaban a favor del Imperio Romano. Muchos de ellos eran ladrones. Ellos cobraban impuestos de más, le daban al gobierno o al imperio lo que le correspondía al imperio, pero lo que habían cobrado de más se lo echaban ellos al bolsillo. Ellos usaban diferentes maneras para ellos oprimir al pueblo financieramente. Estos cobradores de impuestos eran enemigos del pueblo de Israel, el pueblo judío, ya que ellos trabajaban para aquellos que le habían puesto el yugo. No eran bien vistos, eran simplemente personas despreciadas, odiadas por el pueblo judío. Y aquí viene Jesús y lo miró. Y lo miró con misericordia, lo miró con compasión. Aquel que todos señalaban como: este hombre no tiene remedio, esto es lo peor que ha podido tener esta tierra, Jesús lo miró de otra manera. Jesús lo miró con compasión, de la misma manera que lo miró a usted y que me miró a mí alguna vez en nuestras vidas. Cuando estábamos perdidos, cuando las personas quizás nos señalaban y decían: para esta persona no hay remedio, pero Jesús vio más allá y nos llamó para trabajar en su reino. Y así lo hizo con Leví. Aquí nos dice el hijo de Alfeo. Ya nosotros habíamos discutido cuando estudiamos el Evangelio según Mateo. Este Leví es Mateo. Amén. El que escribió el Evangelio. Entonces aquí vemos que dice la palabra: se levantó y le siguió. Qué hermoso. Ese llamado llegó al corazón de aquel cobrador de impuestos y ese corazón reaccionó a la voz de Jesús. Después dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores?
Aquí posiblemente se nos esté hablando de una fiesta de despedida de Leví. Quizás todos los publicanos son los cobradores de impuestos. Quizás todos los otros publicanos, al saber que él había dejado la mesa de cobro y se iba a entregar al ministerio con Jesús, iba a comenzar a ser un discípulo quien iba a seguir a Jesús directamente, quizás ellos decidieron hacer una cena. O quizás el mismo Mateo dijo, les voy a hacer una cena para despedirme de todos ustedes. Y invitó a todos sus acompañantes, todos los que cobraban impuestos con él, y dice, y otros pecadores. Estos pecadores eran personas que no seguían la ley de los judíos. Estas personas eran judías de nacionalidad, pero no de religión. Entonces aquí él invitó a Jesús y dice, ¿por qué estas personas acudieron a la casa de Mateo? Porque también comenzaron a seguir a Jesús, porque escucharon, porque vieron el testimonio de Mateo y quizás por curiosidad, quizás porque reaccionaron también de la misma manera que reaccionó Leví, comienzan a seguir a Jesús y están en aquella casa. Mateo está dando esta cena, están rodeados de todos los ex compañeros de Mateo o de Leví, y aquí están los sacerdotes y vemos los sacerdotes y los escribas nuevamente cuestionando todo lo que Jesús hace. Desde el principio hasta el final vamos a ver estos grupos que ya hemos explicado en clases anteriores cuando estábamos estudiando el Evangelio según Mateo, de que su propósito siempre va a ser el autoexaltarse. Ellos quieren que la ley sea cumplida conforme a lo que ellos mismos han puesto sobre la ley. No solamente ellos seguían la ley de Moisés, también seguían las costumbres. Ellos habían hecho de la ley una carga demasiado difícil de llegar, de alguien poderla cumplir. Entonces ellos estaban siempre alejados de todo lo que ellos consideraban que eran pecadores. Y aquí ellos comienzan a preguntarle a los discípulos de Jesús, ¿por qué Jesús, ese maestro, ese que está haciendo milagros, ese hombre que está siendo tan exaltado entre todas estas ciudades, porque está comiendo con esos pecadores? Y dice el versículo 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué hermosa esa contestación. Qué hermosa es esta contestación. Nosotros vamos a ver aquí que Jesús conoce la condición de estas personas que están alrededor suyo. Jesús sabe que estas son las personas que necesitan escuchar las buenas nuevas del reino. Jesús sabe que ellos son los que necesitan el arrepentimiento. Por eso es que Jesús está allí. Jesús quiso acompañar a Leví. Leví quiso mostrar ante sus compañeros su maestro. Y Jesús accedió. Jesús no fue partícipe de sus pecados. Pero Jesús accedió a estar con aquellos que tenían la necesidad. Jesús claramente la contestación que le da a aquellos religiosos es, ¿quiénes son los que necesitan ayuda? ¿No son estos enfermos los que necesitan un médico? Y cuando hablamos de Jesús, es el mejor médico. Sana lo físico, sana el alma, sana el corazón, sana la mente. Y lo mejor de todo es que la deuda Él la va a cubrir. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a sanar al enfermo. A veces en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablamos de la iglesia general, la iglesia cristiana en el mundo. Hay personas que no les gusta estar cerca de alguien que está en pecado, como si se fueran a contagiar de algo. Pero esto no fue lo que Cristo nos ordenó hacer. No es que comencemos nosotros a estar con pecadores todo el tiempo, no, eso no lo es. Pero acércate, muéstrale la misericordia, háblale, cuéntale tu testimonio. No los rechaces, no los maltrates. Porque hay religiosos que maltratan al pecador, que se burlan del pecador. Yo he tenido muchas experiencias en mi vida donde personas
no pueden entender un código de vestimenta, donde personas, por simplemente ver a una mujer vestida de cualquier manera que no encaja con lo que ellos entienden como santidad, ya la rechazan y la humillan. ¿Dónde está el amor de Dios? Hay otras personas que buscan al pecador, pero solamente para insultarlo. No le hablan del amor de Dios. No le muestran misericordia. No han entendido que son estas personas las que necesitan la ayuda. Y eso era lo que le sucedía a este grupo de religiosos, de líderes religiosos, que se supone que estuvieran mostrando la luz de Dios a aquel pueblo, pero estaban cegados. La religiosidad ciega, la religiosidad mata, destruye, corrompe al ser humano. La religiosidad lleva a individuos a pensar que están en un nivel más alto con Dios que los demás, y esto no es así. Nosotros estamos cerca de Dios por Jesucristo, no por nuestras buenas obras. Es por la sangre de Cristo. Las buenas obras son el fruto de tener una relación con Dios, pero no un requisito. Las buenas obras ayudan a dar testimonio de cuán grande es nuestro Dios. Y sale del corazón de todo aquel que ha sido transformado por Cristo, claro que sí. Y gloria a Dios por estas buenas obras, pero no son requisitos para salvación. Requisito es la fe en Jesús. Nosotros nacemos de nuevo cuando depositamos nuestra fe en Cristo. Y aquí estos religiosos no pudieron entender aquello. Que no nos pase a nosotros en nuestras iglesias. Háblele al pecador, invítelo a la iglesia, cuéntele su testimonio, cómo Jesús le transformó a usted. Háblele, salúdele. Dígale, estoy orando por ti, qué bueno verte. Así es que se supone que nosotros tratemos a los demás, a los que necesitan de un médico. Vamos a presentarle al mejor de los médicos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y, amado hermano, yo voy a detener esta clase hasta aquí. Ya vamos a la mitad del capítulo 2 según el Evangelio de Marcos. Yo te invito a que tú repases todo lo que hemos estudiado hasta ahora en tu hogar, que tú compartas este conocimiento con alguien, que tú le hables a alguna persona que tú conozcas que puede aprovecharse de estos estudios. Háblale de que este video ya está disponible. Comparte este video con una persona que le pueda ser de beneficio. Si aún tú no te has suscrito a este canal, yo te invito a que así lo hagas para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar poniendo disponible prontamente. Yo te doy las gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y nos vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.